Buenos días, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente hoy. Yo soy John y en el video de hoy les voy a mostrar cómo destruir tanques de manera fácil y eficiente en el Listed. En el video de hoy vamos a tocar varios puntos sobre cómo destruir tanques, como sus puntos fuertes o débiles, las varias maneras que hay de destruir tanques, las más eficientes y algunos consejos personales que les voy a dar sobre cómo destruir tanques. Primero veamos las partes débiles y fuertes de un tanque. Bueno, esto va a variar dependiendo de la campaña que juegues, porque por ejemplo no es lo mismo pelear contra el M3 Lee en África que pelear contra un Stuart en Normandía. Los dos tanques son completamente diferentes y en cada campaña vas a tener equipo diferente para destruir tanques. Pero en general, los puntos débiles de un tanque, que lo mejor será ir por ellos directamente, son la tripulación, la munición y el motor. Por ejemplo, la munición, si tú conoces muy bien el tanque y sabes dónde se ubica la munición de este, puedes intentar dispararle a la munición y una vez destruyes la munición del tanque, este va a explotar, lo vas a destruir instantáneamente easy peasy. Si no, también está el motor, ya que finalmente si le destruyes el motor a un tanque, este no se va a poder mover y tú le podrás rodear y dispararle donde tú quieras, nada más este será capaz de mover la torreta. Además de que si le haces suficientemente daño al motor de un tanque, este posiblemente se incendie y la tripulación del tanque enemigo se va a tener que bajar para apagar el incendio, y tú puedes aprovechar para eliminar a la tripulación del tanque una vez se baje, ya que un tanque sin tripulación hace que el tanque se vuelva inservible, y por eso también es efectivo ir directamente por la tripulación. Cada tanque tiene su tripulación distribuida en diferentes partes de este, con ciertos roles como el cargador, el operador de radio, el artillero y el conductor. Lo mejor siempre es ir directamente por el artillero, ya que si el tanque no tiene artillero no va a poder disparar momentáneamente hasta que cambie a otro soldado el puesto del artillero. Esos serían los puntos claves que hay que buscar a la hora de destruir un tanque. Ahora existen varias maneras de destruir un tanque con diferentes artilugios y vehículos, como por ejemplo lo más normal es destruir tanques con dinamita, ya que la dinamita la cocinas y ya que es un alto explosivo se la lanzas al lado del tanque y este fácilmente explota cuando la dinamita estalle. Si no, también están las minas, aunque dependerá mucho de donde tú coloques las minas. Cuando un tanque pasa sobre una mina muere instantáneamente. La mina es muy efectiva, pero eso dependerá de donde tú pongas la mina. Después claramente están los propios tanques, tú haces peleas contra tanques. Esto dependerá mucho del tanque que tú uses, porque hay tanques que no le hacen nada a otros y hay otros tanques que vuelven, explotan, matan fácilmente a otros. Depende mucho del tanque y depende mucho de a dónde le dispares a este tanque, porque como mencioné, los tanques tienen puntos débiles diferentes a los cuales tú vas a tener que dispararles y evitar los puntos fuertes. Después también están las armas antitanque, como el Panzerfaust, la Sturm Pistole, la Bazooka M1, el PIAT, los rifles antimateriales, entre otros. Son bastante buenos, pero como dije, depende también de la campaña que juegues, porque en diferentes campañas vas a tener artilugios antitanques que pueden ser buenos o pueden ser malos dependiendo de a qué tanque te enfrentes y a dónde le dispares. Como mencioné, puedes incendiar el tanque con casi cualquier objeto. Al menos de los que mencioné, puedes incendiar un tanque con dinamita, con otro tanque, con los artilugios antitanque, puedes incendiarlo y ahí casi que tienes ya regalada la kill del tanque. Están los aviones, pero para esto debes tener un avión que cargue con bombas o misiles y debe ser muy preciso. No es tan fácil eliminar tanques con aviones, porque los tienes que primero ubicar y después ir hacia ellos y lanzarles la bomba. Posiblemente falles la bomba y bueno, un montón de factores. Pero esas son las principales maneras de destruir un tanque: con dinamita, con las minas, con otro tanque, con los artilugios antitanques, con los aviones y incendiando el tanque. Pero finalmente, ¿cuál es la manera más efectiva de destruir un tanque? Bueno, en mi opinión diría que la más efectiva es usar la dinamita, los paquetes explosivos, ya que sin importar qué tan blindado, qué tan fuerte, con una dinamita tú puedes destruir cualquier vehículo blindado, cualquiera. Sin importar qué tan fuerte sea, tú le lanzas la dinamita justo al lado del tanque o en el motor y lo incendias y muere. Facilito. De segundo estarían otros tanques, ya que incluso hay tanques que se especializan únicamente en destruir otros tanques. No son buenos eliminando infantería, pero sí son buenos cazacarros. No solamente eso, sino también los tanques comunes y corrientes. Si tú también te sabes los puntos débiles de los tanques los cuales te enfrentas, con un tanque tú puedes destruir cualquier otro vehículo blindado que te llegue. De resto diría que están las minas. Después están los artilugios antitanques, aunque como dije, esto varía dependiendo de la campaña, porque por ejemplo los
rifles, al menos el primer rifle antitanque que te dan en la campaña de Túnez en África es bastante malo, pero por ejemplo en Normandía te dan el Piat, el Panzerfaust, la Storm Pistola y son buenos artilugios antitanques bastante efectivos. Incendiar el tanque, eso es una kill regalada que lo puedes hacer con casi cualquier otro dispositivo que mencioné anteriormente. Y finalmente diría los aviones. Con los aviones, si eres preciso y sabes utilizarlos, fácilmente tú vas a matar cualquier tanque que se interponga. Ya para finalizar, para ser ya ahora todos unos maestros destruyendo tanques, les voy a dar unos consejos en base a mi experiencia personal. Primero, que por ejemplo nosotros con la dinamita la podemos activar y se va calentando en nuestra mano. Cuando la dinamita esté a punto de estallar, el soldado la va a lanzar. Cuando la dinamita toque un objeto, esta va a explotar instantáneamente. ¿Qué pasa? Lo que yo más les recomiendo a la hora de usar dinamita contra tanques es que se inmolen con el soldado y mueran junto al tanque enemigo, lo cual resulta ser muy efectivo porque cuando tú lanzas la dinamita, el tanque va a saber cuando le lanzan algún explosivo y lo más seguro es que se vaya a mover, o incluso lances la dinamita muy por encima del tanque y no le termina haciendo nada. Así que lo mejor es acercarse con el soldado y morirse con el soldado, inmolarse, y ahí fácilmente destruyes el tanque. Y el segundo consejo, bueno, es que una cosa que pueden hacer para aprender más de los tanques los cuales se enfrenten es que se van al modo práctica, agarran el carrito que está en el modo práctica y van siguiendo la carretera y se van a encontrar con todo un campo lleno de tanques enemigos, los cuales ustedes pueden practicar, aprender sus puntos débiles y ver cuál es la mejor forma de destruir a estos tanques. Muy bien amigos, eso fue todo por el video y espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan sobre cómo destruir tanques me la escriben en la caja de comentarios y en menos de 24 horas yo les respondo. Recuerden suscribirse y darle like para esperar más de mi contenido, ya que subo videos toda la semana. Y bueno amigos, yo soy John y me despido, que tengan un excelente día. Chao.